Hola, Dios les bendiga. Soy Gerson Antonio Gil Loaiza, estudiante de la Institución Universitaria Bautista Cali, Colombia. Introducción al Antiguo Testamento, materia dictada por el profesor Luis Carlos Rincón. Y en este momento quiero tocar un tema bastante interesante con ustedes, y es la introducción a la Torá. Y lo que para el cristianismo, tanto católico como evangélico, es el Antiguo Testamento, para el pueblo judío es el Tanakh, es el gran corpus literario que está compuesto por tres partes. El Tanakh o Tanakh es un acrónimo para designar los 24 libros de la Biblia hebrea. La T para Torah, que es el Pentateuco, es la parte más importante para los judíos. La N para de Nevi'im o Nevilim, que son los profetas, y la J para Ketuvim, que son los escritos. Los judíos la llaman Torah, que es ley, lo cual es enseñanza, quiere decir instrucción. Esta era la parte más importante del canon judío a la que se le atribuía más autoridad, más santidad que inclusive a los profetas y a los escritos. La Torá entonces viene eh, de esa raíz hebrea para designar la ley, la instrucción, viene del verbo hebreo yaraj, que quiere decir instruir. El Pentateuco, entonces, que es la Torá, eh, viene de esa raíz griega pentateujos y se compone de dos partes. Penta, que quiere decir o significa cinco, y teuco o teujos, que quiere decir estuche o cilindros. Y se le da este nombre de cilindros porque en estos cilindros se guardaban los rollos que contenían obviamente los libros o contenían la escritura codificada, y como eran 5 primeros rollos, eran guardados en estos 5 cilindros, por eso entonces el término significa 5 estuches, pues se le atribuía a los 5 primeros escritos o libros de la Biblia. El Pentateuco o la Torá tiene un contenido muy interesante. El Pentateuco se presenta como un conjunto armonioso que abarca desde la creación del mundo, esto está en Génesis capítulo 1, inicia en Génesis capítulo 1 hasta la muerte de Moisés en Deuteronomio capítulo 34. También contiene o cuenta los orígenes del pueblo de Israel desde los patriarcas hasta cuando se convierte en un pueblo numeroso, grande, que llega a los límites de la tierra prometida. También el Pentateuco, la Torá, tiene un valor teológico muy especial, muy grande. El Pentateuco muestra a un Dios que actúa dentro de una historia que Él mismo dirige, que Él mismo organiza, que Él mismo orquesta, y en la que Israel considera las leyes y normas que ha recibido como si hubieran sido dictadas por Dios mismo. La Torá contiene un bosquejo, el Pentateuco contiene un bosquejo segmentado en 7 partes. Primero está la historia de los orígenes o la historia primigenia del pueblo de Israel y de todo, de la creación. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 32. En la segunda parte está la historia patriarcal, desde Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta Génesis capítulo 50, verso 26. Como tercera parte está la opresión y liberación del pueblo en Éxodo capítulo 1, versículo 1 hasta Éxodo capítulo 15, versículo 21. Cuarta parte está las primeras jornadas del pueblo hacia la tierra prometida en Éxodo capítulo 15, versículo 22 hasta Éxodo capítulo 18, versículo 27. La quinta parte está mostrando al pueblo en el monte Sinaí. Esto está en Éxodo capítulo 19, versículo 1 hasta Números capítulo 10, versículo 10. La sexta está mostrando al pueblo desde Sinaí en esta travesía hasta Moab.
Esto lo encontramos en Números capítulo 10, versículo 11 y llega hasta Números capítulo 21, versículo 35. Y como séptima parte del bosquejo está mostrando al pueblo de Israel en las llanuras de Moab. Esto lo encontramos desde Números capítulo 22, versículo 1 hasta Deuteronomio capítulo 34, versículo 12. Esto es entonces el bosquejo de todo el Pentateuco. Y vamos en este momento a usar la Biblia, vamos a buscar algunos textos, algunas citas, porque vamos a ver los nombres que recibe el Pentateuco en el Antiguo Testamento o la Torá. Y es que en una primera instancia recibe el nombre de ley, es registrado en la Biblia como ley o como el libro de la ley. Y vamos a ir a Josué capítulo 1, versículo 8, ahí donde usted está. Qué bueno que podamos usar un momento la Biblia para corroborar este pasaje bíblico en el cual la ley se refiere a la Torá o al Pentateuco y se conoce con el nombre de ley o el libro de la ley. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También un poco más adelante en el capítulo 8, versículo 34, vamos a ver también cómo este pasaje, aunque no está dentro del Pentateuco, pero sí en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, capítulo 8, verso 34, dice, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Vamos a ir también un poquitito más adelante, allí en Segundo Libro de Reyes, capítulo 22, Segundo Libro de Reyes, capítulo 22, vamos a buscarlo aquí rápidamente, capítulo 22, versículo 8. Versículo 8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Entonces destaquemos que dice el sacerdote, dice, he hallado el libro de la ley, que había hallado la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros. Vamos a leer otra cita bíblica. Esto está en segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 4. Vamos a usar ahí también la Biblia para analizar este pasaje bíblico. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 4 dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Entonces aquí también la palabra nos muestra cómo en el Antiguo Testamento a la Torá o al Pentateuco se le consideraba como la ley o el libro de la ley. Vamos a ir un poco más adelante, vamos a ir a Esdras, capítulo 10. Vamos a buscar un momento en Esdras. Esdras capítulo 10, versículo 3. Vamos a ver cómo lo muestra este pasaje bíblico. Capítulo 10, verso 3 dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ella, dice, según de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Vamos a leer otro, en Nehemías capítulo 8, versículo 1. Vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces notemos cómo estos nombres para designar o para hablar acerca de la Torá o el Pentateuco.
También se le da a conocer como, en el Antiguo Testamento, como el libro de Moisés o el libro de la ley de Moisés. Acabamos de leer en Nehemías capítulo 8, versículo 1. Vamos ahí mismo en Nehemías capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver también cómo este pasaje bíblico nos muestra cómo se le considerado como el libro de Moisés o el libro de la ley de Moisés. Capítulo 13 de Nehemías, versículo 1 dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Amén. Vamos un poquitito más atrás. Vamos a Josué capítulo 8, versículo 31. Josué capítulo 8, versículo 31. Dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Entonces vemos cómo el texto, el pasaje bíblico también habla acerca del libro de la ley de Moisés. También se le conoce en el Antiguo Testamento como la ley de Jehová o la ley de Dios, para hablar acerca de la Torá o del Pentateuco. Y vamos a ir un momento allí a primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 40. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 40. 16, 40 dice, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Entonces vemos cómo dice el pasaje, está escrito en la ley de Jehová. Esto está hablando acerca de el Pentateuco o la Torá. Vamos un poquitito adelante, donde estábamos en el libro de Esdras, en el capítulo 7, versículo 10. Vamos al capítulo 7, versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Entonces vemos cómo el pasaje dice que Esdras, ¿ven? Versículo 10, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Entonces vemos cómo se le conoce a la Torá o al Pentateuco como la ley de Jehová o la ley de Dios. Vamos también a Nehemías, ahí capítulo 10, versículos 28 y 29. Mire lo que dice el pasaje. Dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, a la ley de Dios. Está hablando de la Torá o el Pentateuco. Con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Verso 29. Dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Amén. Que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos que de Jehová nuestro Dios. Entonces vemos cómo también se le conoce como la ley de Jehová o la ley de Dios. También se le conoce como el libro de la ley de Jehová o el libro de la ley de Dios. Volvamos un poquitito para atrás, ahí a Josué capítulo 24. Josué 24, verso 26. Dice el texto bíblico, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Amén. Y volvamos a Nehemías, ahí en el capítulo 8, versículo 18, dice el pasaje bíblico, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento se le conoce o tiene estos nombres para definir, designar o para hablar de la Torá o
el Pentateuco. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento los nombres que recibe la Torá o el Pentateuco. Se le conoce también como el libro de la ley. Vamos allá a Gálatas capítulo 3. Vamos un momento. Gálatas capítulo 3, versículos 10. Amén. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor Jesús, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, se le conoce también como el libro de la ley. Ahora, vamos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 26, y vamos a encontrar otro nombre que se da para el libro del Pentateuco o para la Torá. Entonces, Marcos capítulo 12, versículo 26 dice la palabra del Señor. Verso 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Entonces vemos cómo en el Nuevo Testamento encontramos, como dice el texto, dice: no habéis leído en el libro de Moisés. Entonces, se conoce también, como dice Gálatas, el libro de la ley, como también el libro de Moisés. También allí en Mateo capítulo 12, vamos un momentito a Mateo capítulo 12, para que veamos otro nombre que recibe la Torá en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 12, versículo 5. ¿Ven? Mateo 12, 5 dice: ¿o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Entonces se le conoce también a la Torá o al Pentateuco como la ley. Vamos a leer otro pasaje allí en Lucas capítulo 7, Lucas 16, Lucas 16, verso 16. Dice la palabra del Señor: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas. Entonces se conoce también como la Torá, es decir, lo que era más importante, lo que es más importante para los judíos, la ley. Entonces, el Señor aquí, el Señor Jesús, habla acerca de esa Torá, de ese libro, de esos escritos tan importantes, lo que es el Pentateuco. La ley se refiere el Señor Jesús a esto tan importante como la ley. Entonces es un nombre que también recibe en el Nuevo Testamento. Vamos ahí mismo en Lucas, un poco más atrás, en el capítulo 2, verso 22. Lucas capítulo 2, versículo 22. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces vemos también aquí en este pasaje bíblico cómo a la Torá o al Pentateuco se le conoce como la ley de Moisés. Vamos ahí mismo en Lucas, ahí en el capítulo 2, vamos al verso 23 y 24, los que continúan. Como está escrito en la ley del Señor, mire, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y el 24 también dice: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Entonces también la Torá o el Pentateuco recibe el nombre de la ley del Señor. Estos son los nombres entonces que recibe en el Nuevo Testamento: el libro de la ley, el libro de Moisés, la ley de Moisés y la ley del Señor. Y la Torá tiene un objetivo bien especial, y es que la Torá forma la base de la vida de Israel. El Pentateuco tiene entonces como finalidad el darnos a conocer la formación del pueblo de Dios, que vive en medio
de otros pueblos. Este era el objetivo de Dios, que el pueblo pudiese tener esa identidad que los diferenciara, ese carácter diferenciador de entre todos los demás pueblos. Y la Torá tiene sus características. Entre ellas, el Pentateuco tiene estas características como cortes y discontinuidad, reanudaciones, tiene también repeticiones y duplicados, tiene anacronismos, tiene diferencias de estilo y de vocabulario. Vamos a ver cada uno de ellos y como primera parte que vamos a ver están los cortes y la discontinuidad. A veces las narraciones dentro de la Torá se interrumpen y dan lugar a otras narraciones. En Génesis capítulo 2, versículo 4, se interrumpe la narración que viene realizando el texto, el pasaje, eh, y viene entonces, se interrumpe esa narración que viene desde Génesis capítulo 1, desde el versículo 1, y se interrumpe ahí en el capítulo 2, versículos 4, en la primera parte, y comienza una nueva narración de la creación. Venía ya narrándose la creación, un relato bíblico, ese relato bíblico de la creación, y en el versículo 4 del capítulo 2 vuelve y comienza la narración de la creación. En Génesis capítulo 4, versículo 26, se termina de relatar la genealogía de Adán y sin embargo en el capítulo 5, versículo 1, se inicia de nuevo otro relato de la misma genealogía. En Génesis capítulo 7, versos del 7 al 10, dice la palabra que Noé entra o entró en el arca, pero en el capítulo 7, versículo 11, es decir, al finalizar el 10, se narra esto, pero al versículo 11 inicia nuevamente el relato del diluvio. Entonces hay como esos cortes y esa discontinuidad. En Génesis capítulo 37 es cortado. Entonces acá ya es un capítulo que se corta y en el capítulo 38 entra, como quien dice, corta el capítulo 37 de la narración que trae el pasaje y entra el capítulo 38, es como si estuviera cortado, y presenta la historia de Judá y de Tamar. Y en el capítulo 39 vuelve a reanudarse o a continuar la narración, la historia que venía en el capítulo 37, que es la historia de José. Vuelve y se retoma esa historia. En Éxodo capítulo 19, versículo 25 y el capítulo 20, versículo 1, en el primer pasaje se muestra a Moisés descendiendo del Sinaí y la segunda referencia lo muestra recibiendo el decálogo divino en el monte. Entonces, en un pasaje anterior muestra a Moisés bajando, pero más adelante muestra nuevamente a Moisés en el monte recibiendo los mandamientos o el decálogo divino en el monte. Los versículos del capítulo 20 de Éxodo, el versículo 1 al versículo 17, se interrumpe la narración que hay entre el capítulo 19, del 1 al 25, y en el capítulo 20, del verso 18 al 21. Estas son esos cortes y esas discontinuidades que encontramos en la Torá o en el Pentateuco. También vamos a encontrar en todo el Pentateuco, los 5 primeros libros, reanudaciones, que vuelve y comienza, vuelve y se da la historia. Génesis capítulo 26, versículo 34, termina afirmando que las mujeres hititas que Esaú tomó por esposas fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y después, en el capítulo 27, interrumpe el relato que se reanuda después en el versículo 46. Vamos a leerlo para que tomemos esta referencia y entendamos un poco sobre lo que es esta reanudación. Génesis capítulo 26, versículo 34.
Entonces el versículo 34 dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beerid Eteo, y a Basemat, hija de Eleón Eteo. Y entonces, esto está en el capítulo 26, verso 34, y viene hablando acerca de, entonces termina ahí cuando Esaú toma a estas mujeres hititas por esposas. El capítulo 27 ya, entonces, el versículo 35, mire lo que dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Capítulo 27 habla acerca de que Jacob obtiene la bendición de Isaac. Viene hablando sobre todo este suceso, cómo Jacob despoja de la primogenitura a su hermano Esaú, pero ya en el versículo 46 del capítulo 27 retoma o reanuda la historia que venía o que dejó en el versículo 35 del capítulo 26. Y el capítulo 27, entonces ahora en el verso 46, la reanuda, mire lo que dice el verso 46. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces, son las reanudaciones que se dan en el Pentateuco y así muchas otras más. También hay repeticiones y duplicados. Hay relatos que narran dos o más veces algunos episodios que se cuentan detalladamente y sus expresiones tienen variaciones muy importantes. Entonces el Pentateuco tiene esas repeticiones, esos duplicados, que son esos algunos episodios que se cuentan muy detalladamente. Son esos relatos que se narran dos y muchas más veces. Vamos a hacer una comparación en dos pasajes bastante interesantes que si los vemos de manera literal son irreconciliables. Tendríamos entonces que decir de alguna forma de que aceptaríamos uno y rechazaríamos otro porque entonces uno de los dos capítulos está equivocado y esto es la narrativa de Génesis capítulo 1 comparado con la narrativa de Génesis capítulo 2. Y es que en Génesis capítulo 1 la cosmogonía del escritor es acuática y en Génesis capítulo 2 la cosmogonía del agiógrafo del escritor es terrestre. En Génesis 1 la existencia de la luz como realidad autónoma creada en el día primero. Entonces la luz tiene esa realidad autónoma, pero en Génesis capítulo 2 no había hierba en el campo, no había agua. En Génesis capítulo 1, la existencia de vida vegetal es antes de que sea creado el sol, cosa que hoy sabemos entonces que es imposible poder nosotros defender esta posición, pues es, no se da. Amén. Se necesita primero, es decir, lógicamente primero es la luz del sol para poder que se produzca el crecimiento de la hierba. Pero en Génesis capítulo 1 muestra que primero se crea toda la vida vegetal y después es creado el sol. A diferencia que en Génesis capítulo 2 no hay mención explícita de la creación del sol. En Génesis 1, Dios todo lo crea con su palabra. En Génesis 2, Dios moldea a partir del barro. Hace, como dice la narrativa, hace al hombre del barro, toma barro y desde allí lo hace. En Génesis 1 hace al ser humano simultáneamente. Pero en Génesis 2 primero crea al hombre, luego crea a la mujer, a Eva, desde la costilla del hombre. En Génesis 1 va primero la creación y después el ser humano. En Génesis 2 el orden de la creación es diferente, es distinto. Primero está el hombre, después la mujer y luego toda la creación. En Génesis 1 el fin de la creación está en el capítulo 1, verso 26, en el versículo 26, y en Génesis 2 está allí en el capítulo 2, en el versículo 15. Entonces hay una diferencia de contenido bastante interesante. En Génesis 1 el ser humano es conquistador, es explotador, se le dan algunas características bastante
interesantes, podría decirse, bastante llamativas. Y en Génesis 2, el ser humano es cuidador de lo que se le ha encomendado. Cuida, protector. Amén. También en el Pentateuco, en la Torá, encontramos relatos duplicados. Está, por ejemplo, la creación, que lo venimos hablando en Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, en su primera parte. También encontramos genealogías de los descendientes de Adán. Esto está en Génesis capítulo 4 y Génesis capítulo 5. También hay relatos de la vocación de Moisés. Esto está en Éxodo capítulo 3 y en Éxodo capítulo 6. También encontramos los relatos del decálogo divino en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. También encontramos la ley sobre la esclavitud en Éxodo capítulo 21, del versículo 1 al versículo 11. Lo encontramos también en Levítico capítulo 25, del verso 39 al 55, en Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 al 18, hablando sobre la ley de la esclavitud. También acerca del homicidio, estas leyes en Éxodo capítulo 21, también lo vemos en Números capítulo 35 y nuevamente en Deuteronomio capítulo 19. Hay otro dato bastante interesante para ver estos relatos duplicados y que algunos no concuerdan, es el pacto que conmemora el nombre de Berseba. Es el pozo del juramento. Eso está en Génesis capítulo 21, versos 22 al 31. Se refiere al pacto entre Abraham y Abimelech. Pero en Génesis 26, un poco más adelante, 5 capítulos más adelante, en el verso 26 al 33, se trata del pacto entre Abraham y Abimelech. Se narra la misma historia, la misma situación, pero cambiando un personaje. Primero se habla de Abraham y Abimelech y después de Isaac y Abimelech. También el cambio del nombre de Luz por Betel. Esto está en Génesis capítulo 28, verso 10 al 19. Y el cambio lo hace Jacob cuando va hacia Padán Aram. Mientras que en Génesis capítulo 35, versículos 9 al 15, lo hace cuando regresa de Padán Aram. También encontramos anacronismos en la Torá o el Pentateuco. Y bueno, para saber qué es un anacronismo, es un error de cronología y que consiste en atribuir a una época elementos pertenecientes a otra, cosas, hechos, personajes, situaciones no conforme a las costumbres de la época. Y en el Pentateuco hay varios pasajes, hay muchos pasajes que se refieren a una época posterior a la de Moisés, lugares que son llamados con nombres que les fueron asignados mucho tiempo después de sucedido el evento que se menciona. En Génesis capítulo 14, verso 14, se dice que Abraham persiguió a los captores de su sobrino Lot hasta Dan. Y en Josué capítulo 19, verso 47, después del Pentateuco, de los primeros 5 libros, pues este es el sexto, se lee que a la ciudad se le dio ese nombre luego que los de la tribu de Dan la conquistaran. Entonces, mucho tiempo más adelante. En Éxodo capítulo 15, versículo 17, en el Cántico de Moisés, se hace referencia al monte de tu heredad, lugar de tu morada. Es una alusión directa al monte de Sión, donde Salomón construyó el templo. Esto está en primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Entonces se hace una referencia a un lugar, a una ubicación, haciendo alusión a la construcción del monte, cosa que en esa época todavía no se pensaba, pues primero que todo estaban saliendo, cruzando el Mar Rojo y ya se estaba hablando del templo. Todavía ni siquiera el pueblo había recibido la identidad como nación ni el decálogo divino para hablar ya sobre la construcción del templo. También hay diferencias de estilo y de vocabulario en la Torá, en el Pentateuco. El Pentateuco también se encuentra en estas diferencias de términos para referirse a Dios. En algunos relatos se usa el nombre de Jehová.
mientras que en otros se usa el término Elohim, que quiere decir Dios, dioses, es un nombre genérico para hablar acerca de la deidad. Al suegro de Moisés, también a otros personajes se les cambian los nombres refiriéndose al mismo personaje. Entre estos está el suegro de Moisés, que en Éxodo capítulo 3, versículo 1, se le llama Jetro. Capítulo 4, verso 18 y capítulo 18, versículo 1 de Éxodo, al suegro de Moisés se le llama Jetro. Pero en Éxodo capítulo 2, verso 18 se le da el nombre de Reuel. Y en Jueces capítulo 4, versículo 11 se le da el nombre de Heber. A la montaña también en la que Dios se da a conocer se le llama Sinaí, en Éxodo capítulo 19 del verso 1 al verso 3, pero en Éxodo capítulo 3 versículo 1 y en Éxodo capítulo 33 versículo 6 a esa misma montaña se le llama Horeb. El monte Horeb, el monte Sinaí y el monte Horeb son el mismo monte, es decir que a lugares se le cambian también nombres dentro de la Torá, inclusive dentro de un mismo libro. Esto entonces nos habla de muchas diferencias y de esta diversidad dentro del compendio de los 5 primeros libros, que son la Torá o el Pentateuco. Esto nos muestra algo bastante interesante y es la paternidad literaria. Pues algunas escuelas, algunas líneas hablan sobre una que se le atribuye toda la autoría del Pentateuco a Moisés, y esta es una tradición. Otra tradición judía se lo atribuye a Esdras, y otros consideran que es el resultado de distintas tradiciones o distintos documentos. Entonces, hasta aquí hemos visto lo interesante, lo bastante diverso, lo bastante grande y riqueza literaria que hay dentro del Pentateuco o de la Torá. Y esto ha sido solamente una introducción. Así que bueno, les agradezco mucho, espero que les haya gustado y haya sido de mucha bendición para ustedes. Así que Dios les bendiga, que estén muy bien.